Miscelánea empresarial. Es un programa cultural emitido por www.universovirtual.co y conducido por el profesor Héctor Cadavid Jiménez. El perfil de este programa es tratar temas relacionados con finanzas, costos y evaluación financiera de proyectos. Se transmite todos los lunes de 6 a 7 p.m. En este momento estamos desarrollando un curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender. Y el libro que está sirviendo de guía para este curso es de mi autoría y se titula Matemáticas financieras, método fácil de aprender. Hoy le haremos desarrollo a la sección 3, clase 2, y continuamos con el tema del interés compuesto. Hoy vamos a tratar casos especiales de series de cuotas iguales y la capitalización continua, todo ilustrado con ejemplos y ejercicios. La justificación de esta sección es de que se tratan los principales casos especiales que se presentan en la serie de cuotas iguales con las que se cancela un crédito en su totalidad, incluyendo los intereses periódicos respectivos contemplados en la operación financiera. También se tratará el tema de la capitalización continua. Algunos de los casos especiales que se tratarán son con cuotas extras no programadas, con pago anticipado de la primera cuota, o sea, en el periodo 0, con periodos de gracia y con cambio en las tasas de interés. Los objetivos que vamos a desarrollar son los siguientes: desarrollar de manera magistral los diferentes casos especiales que se pueden presentar al cancelar un crédito con sus respectivos intereses por medio de cuotas iguales. Segundo, comprender y aplicar los diferentes casos especiales a las labores cotidianas de la academia y de los negocios en general. Tercero, entender y aplicar la capitalización continua. Veremos el valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con cuotas extras no programadas. En este caso, el beneficiario de un crédito conviene con el banco pagarlo con todos los intereses de la operación financiera por medio de cuotas iguales. Posteriormente, al pagar una de las cuotas iguales, solicita el saldo pendiente de pago con el fin de hacer un abono parcial para que las anualidades sean de menor valor, o también para reducir el número de ellas y cancelar el crédito antes del plazo convenido. Si se pide el saldo para su cancelación total, no se requiere calcular las nuevas anualidades. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo dice que la señora Martina del Campo ha recibido un préstamo de un banco de la ciudad por la suma de 30 millones de pesos para pagarlos con cuotas iguales mensuales durante todo un año. El banco le cobra una tasa de interés del 1,95% mes vencido. Después de pagar la cuota número 7, decide hacer un abono extra no convenido con el banco de 5 millones de pesos con el fin de que se le disminuya el valor de las cuotas iguales no canceladas. Se pide calcular el valor de las cuotas, se pide calcular el valor inicial de las cuotas iguales y el nuevo valor de las cuotas iguales faltantes después de hacer el abono no programado. Hacemos un resumen de lo que se está pidiendo y de la información que contiene el problema, y esa es la siguiente. P es igual a 30 millones.
N es igual a 12 meses. Y minúscula, que viene a ser la tasa de interés periódica, es de 1,95% mes vencido. Y necesitamos encontrar o calcular la anualidad, o sea, cada una de las cuotas iguales con las que se va a pagar el crédito, incluyendo los intereses respectivos. Y va a haber un abono extra no programado de 5 millones de pesos en el periodo 7, pero después de pagar la cuota de este periodo, y nos obliga a calcular la nueva anualidad, o sea, el de las cuotas 5 en total que quedan pendientes de pago, para lo cual tenemos que abordar un segundo problema, porque tenemos que calcular el valor de la deuda después de pagar la cuota del periodo 7, y podemos observar en esta diapositiva la línea de tiempo del primer problema. En esta clase de problemas siempre se nos genera como mínimo otro problema, y pueden ser 2 o 3 problemas dependiendo de lo que diga la operación financiera. Acá podemos observar en la línea de tiempo de que esa recta la hemos dividido en 12 tramos de recta iguales. Cada una de ellas representa un mes. Y como no conocemos el valor de la anualidad, por eso aparece una A mayúscula sin valor. El valor del préstamo que se encuentra en el periodo 0 es de 30 millones de pesos. Y tenemos la tasa de interés del 1,95% mes vencido. Vamos a hacer la ecuación de valor del primer problema. Resulta que si nosotros observamos la línea de tiempo, esas 12 cuotas llevadas al periodo 0 tienen que ser iguales a los 30 millones de pesos. Por eso en la ecuación de valor nosotros decimos de que 30 millones de pesos son iguales a una A, o sea, anualidad que no conocemos, y ese valor lo vamos a multiplicar por 1 más I a la 12 menos 1. Recuerden la fórmula para calcular el valor presente de una serie de cuotas iguales. Y esto lo vamos a dividir por I, que multiplica a 1 más I a la N. Al desarrollar esta ecuación de valor, encontramos el valor de la anualidad, que es A, igual a 2.828.123. Bueno, ya hemos dado la primera respuesta. Encontramos unas observaciones para continuar con el problema. Para encontrar el nuevo valor de las cuotas iguales faltantes de pago, se debe calcular el saldo adeudado al final del periodo 7 después de pagar esta cuota. En otras palabras, se debe calcular el saldo adeudado. Recordemos de que no sería lo mismo si nosotros le hiciéramos la pregunta al funcionario del banco antes de pagar la cuota número 7. Porque si fuera así, antes de pagar la cuota número 7, sería lo mismo que preguntarle al banco después de pagar la cuota número 6, ¿cuál es el saldo? Pero acá estamos preguntándole al funcionario después de pagar la cuota número 7. Entonces solamente quedaríamos debiendo la cuota 8, 9, 10, 11 y 12, o sea, 5 cuotas. En esta clase de problemas es muy importante saber en qué momento se está pidiendo el saldo de la deuda, si es antes de pagar la cuota de ese periodo o después de pagarla. Esto es necesario conocerlo para poder hacer bien el cálculo del saldo adeudado, sea antes o después de la cuota. Como acá nos dicen después de pagar la cuota 7, ya no se debe. Ok.
En otras palabras, se busca el valor presente en el periodo 7. Este equivale al periodo 0 de la serie a utilizar. ¿Qué nueva serie vamos a utilizar? Pues recuerden de que hemos calculado de que quedan pendientes 5 cuotas. Entonces se ve la cuota 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, la cuota número 7 en la primera serie pasa a tomar la posición de periodo 0 para la segunda serie. La 8 quedaría como 1, la 9 como 2 y así sucesivamente. La 12 tomaría el lugar de 5. O sea, podemos observar en la gráfica de que faltan 5 cuotas de la 8 a la 12 y que cada una de ellas hemos calculado el valor de 2.828.123 cada una. Muy bien. Entonces, al calcular el nuevo saldo, el saldo en el periodo 7, nosotros calculamos ese valor presente para 5 cuotas. Miren que estamos aplicando la fórmula de valor presente para una serie de cuotas iguales. En vez de decir acá P, decimos saldo en 7. Ya conocemos el valor de A, que es 2.828.123, y esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés a la 5, porque vamos a averiguar es el valor adeudado de 5 cuotas. A eso le restamos 1 y lo dividimos por I, que multiplica 1 más I a la 5. Al resolver esta ecuación de valor del segundo problema, encontramos de que la deuda total es de 13.349.473. Con el resultado encontrado menos el abono de los 5 millones, se recalcula el valor de la nueva anualidad de la siguiente manera. Esto nos lleva ya a otro problema para poder calcular la anualidad de las 5 cuotas que quedamos pendientes de pago. Entonces, hemos encontrado un saldo después de pagar la cuota número 7 de 13.349.473 y a este valor le vamos a abonar los 5 millones de pesos. O sea, que quedaríamos debiendo 8.349.473. Ok. Aplicamos la fórmula de valor presente para la serie de cuotas iguales. Al resolver esa ecuación, calculamos de que la nueva anualidad va a tener un valor de 1.768.859. Se puede observar que el valor de la nueva cuota es inferior a la que se tenía antes del abono extra no programado, que era de 2.828.123. Muy bien. Vamos a ver otro tópico y habla del valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con pago anticipado de la primera cuota, o sea, en el periodo 0. Recordemos de que lo normal es de que siempre la primera cuota se haga en el periodo 1. Por eso se dice que este es un caso atípico, porque la primera cuota se está dando en el periodo 0. Entonces, ¿qué significa eso? Pues en la práctica realmente no se nos está dando el crédito completo, porque en el momento en que nos hacen el desembolso, que es en el periodo 0, nos exigen el pago de la primera cuota. Entonces, lógicamente que el beneficiario del crédito no está recibiendo en su totalidad el préstamo que le habían hecho, ya que parte de él lo tiene que entregar, o sea, devolver como primera cuota. Realmente esto opera mucho en el sector inmobiliario, cuando uno, por ejemplo, compra un apartamento y le exigen una cuota inicial. Es un caso similar, el de la cuota inicial. También en los electrodomésticos, donde a uno
le hacen un crédito por el valor del el electrodoméstico, pero resulta que le exigen el pago de la primera cuota antes de retirarlo. Entonces no se está recibiendo en su totalidad el préstamo ofrecido. Ese crédito que nos dijeron que nos daban por la totalidad, pero si tenemos que pagar para poderlo retirar, o sea, tenemos que dar pagar una cuota anticipada, entonces ese crédito no es total. En este caso, el valor presente de la serie de cuotas iguales no cae en el periodo 0, como sería cuando se paga en la primera cuota en el periodo 1. Ustedes saben de que el valor presente de una serie de cuotas cae en el periodo anterior a aquel periodo donde se hace el primer pago, o sea, en ese caso sería en el periodo 0, pero si damos la cuota, la primera, en el periodo 0, nos va a caer en -1. Ese valor presente de la serie nos va a caer en -1. Este valor de P no se puede dejar en -1, por tanto debe multiplicarse por 1 más I para llevarlo hacia adelante, o sea, al periodo 0. Entonces, de -1 tenemos que llevarlo un periodo hacia adelante, cargándole los intereses, por eso se multiplica por 1 más I, y ya lo tendríamos en el periodo 0, que es donde debe estar. Veamos esto con un ejemplo. Ejemplo, Plástico La Tortuga Brincona Limitada recibió un crédito del Banco Soporte Financiero S.A. por la suma de 25 millones de pesos para pagar en 6 cuotas iguales trimestrales, siendo el pago de la primera cuota en el momento del desembolso, o sea, periodo 0. La tasa de interés cobrada por el banco es del 5,38% trimestre vencido. Calcular el valor de cada cuota igual. Tenemos acá un resumen de la información donde nos dicen de que P vale 25 millones, que debemos de pagar ese crédito en 6 cuotas trimestrales y que la tasa de interés es del 5,38% trimestre vencido. Debemos de calcular la anualidad. Tenemos acá la línea de tiempo de este caso especial. Miren de que el valor de P, pudiéramos decir, si podemos decir P, sería el valor presente de esta serie, nos va a caer en -1. Mire el -1 acá y mire en 0 que tenemos una cuota. Y fuera de eso tenemos el préstamo en ese periodo. Entonces, como nos cae ese valor presente de las cuotas en el periodo -1, debemos de llevarla hacia adelante un periodo para que nos caiga en 0. Y para eso multiplicamos el valor obtenido acá en el periodo -1, lo multiplicamos por 1 más I, un solo periodo. Muy bien. Tenemos acá la ecuación de valor, entonces miremos cómo sería la ecuación de valor, porque P es igual a los 25 millones de pesos y cogemos ese valor encontrado al aplicar la fórmula y lo multiplicamos por 1 más I. Así lo tenemos en la ecuación de valor. Miremos, estos 25 millones de pesos son iguales a la anualidad que tenemos que averiguar. Y lo multiplicamos por 1 más I a la n-1 sobre I, que multiplica 1 más I a la n, a la 6, que son 6 periodos, 6 cuotas. Y todo eso lo tenemos que llevar hacia adelante un periodo. Mire que tenemos que multiplicar por 1 más I, un solo periodo. Al resolver esto, encontramos de que la anualidad da 4.730.941. Otra forma de resolver este ejercicio es de la manera siguiente. Calculamos el valor de P para 5 anualidades iguales de 4.730.941. Dicho resultado cae en el periodo 0 y le sumamos la cuota que se pagará en el periodo 0 de 4.730.941, tal como lo podemos ver a continuación. Hacemos la ecuación de valor, miremos de que P es igual
a la cuota que ya conocemos de 4.730.941. Esto lo multiplicamos por 1 más y a la 5. Recuerden de que no, en esta segunda forma de hacerlo, no estamos teniendo en cuenta dentro de esta serie la cuota que se da en el periodo 0. Esa se la sumamos posteriormente. Entonces, elevamos a la 5 menos 1 sobre la tasa de interés que multiplica a 1 más la tasa de interés a la 5. Y a ese resultado que obtenemos ahí le sumamos el valor de la cuota que tenemos que dar en el periodo 0. El resultado nos da, miremos de que P es igual a 25.196.000. Estos 196 pesos que nos sobra acá, recordemos de que esas pequeñas diferencias no se tienen en cuenta, se ignoran si son inferiores al 0,01%. Ok. Veamos otro tópico y busquemos el valor presente y el valor futuro de una serie de cuotas iguales con periodos de gracia. Los periodos de gracia son aquellas concesiones que otorgan los bancos a algunos clientes para no hacer pagos, abono a capital y o intereses en determinados periodos. Esto no significa que los bancos les condonen los intereses o parte de la deuda a esos clientes, solamente les da facilidades de pago en la cancelación de la deuda, como está sucediendo hoy en día con la pandemia. Ok. Ejemplo, el señor Bolsillo de Oro recibió del banco La Bolsa Millonaria S.A. un préstamo de 40 millones de pesos con una tasa de interés mensual del 2,27% mes vencido y plazo de 18 meses para pagarlo. A solicitud del señor Bolsillo de Oro, el banco le concedió pagar el préstamo con cuotas iguales de 2 millones de pesos mensuales durante 15 periodos, permitiéndole no hacer ningún pago, ni abono a capital ni intereses durante los primeros 3 meses. O sea, la primera cuota se paga en el periodo 4. A cambio, el beneficiario del préstamo deberá hacer un pago extra en el periodo 14. Entonces nos están pidiendo que calculemos ese pago extra. ¿Cuál es ese valor de ese pago extra? Muy bien, entonces tenemos acá un resumen de la solución. Tenemos acá todos los valores que nos da la operación financiera. Una P de 40 millones, una N de 18 meses. Dentro de estos 18 meses, los 3 primeros meses son periodos de gracia. Ok, entonces realmente, si dentro de los 18 hay 3 periodos de gracia, significa que vamos a dar 15 cuotas iguales. 18 menos 3 nos da 15, ok. Y tenemos una tasa de interés mensual vencido del 2,27%. Vamos a tener una anualidad de 2 millones de pesos, pero a cambio de ese otorgamiento que nos hace el banco de esos 3 periodos de gracia, tenemos que dar una cuota extra en el periodo 14, no sabemos de cuánto es, eso es lo que tenemos que hacer, calcular esa cuota. Ok, entonces tenemos que la ecuación de valor va a ser igual a 40 millones de pesos van a ser iguales a 2 millones que multiplica a 1 más i a la 15 menos 1 sobre i que multiplica a 1 más i a la 15. Recuerden que son 15 cuotas iguales. Como ese valor presente, al calcular el valor presente de esa serie de las 15 cuotas, ¿nos va a caer en qué periodo? En el 3. ¿Sí? ¿Ya sí cayeron en cuenta? Ok, entonces ese valor presente, como la primera cuota se va a dar en el periodo 4, el valor presente nos va a caer en el periodo anterior a aquel periodo donde vamos a dar la primera cuota. Como la primera cuota la vamos a dar en 4, el periodo anterior es 3. Por eso acá miremos de que toda esta ecuación de valor la tenemos que multiplicar por 1 sobre 1 más i a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque tenemos, como está en el periodo 3, tenemos que recorrer 3 periodos hacia atrás para llegar a 0. Y
le sumamos el valor de la cuota extra cuyo valor es X, está en el periodo 14, entonces esa X la dividimos por 1 más la I, 1 más la tasa, elevado a la 14. Muy bien. Al resolver toda esta ecuación de valor, encontramos que X va a tener un valor de 22.528.252. Por favor, verifiquen todas estas operaciones que les he hecho acá. Tómense la molestia con una calculadora y cogen una hojita y lo resuelven. Es muy bueno que ustedes vayan practicando y mirando a ver qué es lo que se hizo para poder llegar a la respuesta final. Muy bien. Tenemos también un tópico que es muy común en el medio y trata del valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales con cambio en las tasas de interés. En esta clase de ejercicios se debe tener especial cuidado en los periodos donde se presentan los cambios en las tasas de interés, ya que estos cambios parten la serie original en varias series de cuotas iguales. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de la localidad. Un banco de la localidad le otorgó a una asociación de artesanos un crédito para pagar en 2 años con cuotas bimestrales de 1.500.000 pesos cada una. La tasa de interés para el primer año es del 3,68% bimestre vencido y para el segundo año es del 3,5% bimestre vencido. O sea, le rebajó un poco el interés. Además deberá hacer 2 pagos extras de 5 millones de pesos cada uno al final de los periodos 4 y 8. Se pide calcular el valor del crédito. Entonces tenemos que mirar cómo vamos a armar esa ecuación de valor. Hacemos primero la línea de tiempo. Veamos de que tenemos acá 12 bimestres. Recuerden de que cada año tiene 6 bimestres. El plazo que nos están dando son 2 años, o sea, 12 bimestres. Y la tasa de interés del año 1 va a coger del periodo hasta el periodo 6 y del 7 al 12 va a tener otra tasa de interés, o sea, la del año 2. Y fuera de eso tenemos 2 cuotas extras, una en el periodo 4 y otra en el periodo 8. Ambas son de 5 millones de pesos cada una. Tenemos que averiguar el valor de P. Pero ¿a qué es igual ese valor de P? Miren, si nosotros tomamos todas las 14 cuotas y las llevamos al periodo 0, vamos a encontrar el valor del crédito. Pero ¿cómo así, profe, que 14 cuotas? Sí, son 12 cuotas iguales y 2 cuotas extras. Entonces, esas 14 cuotas hay que llevarlas al periodo 0 para encontrar el valor del crédito que no conocemos y es lo que nos está pidiendo el problema. Ok, vamos a armar entonces esa ecuación de valor con este problema donde encontramos un cambio en las tasas de interés a partir de en el periodo 6, ahí el cambio y que ese cambio va a ser vigente para el segundo año. Entonces tenemos de que P es igual a 1.500.000, que es el valor de las cuotas. Miren de que la tenemos que trabajar en 2 series. Miren que la línea de tiempo contempla una tasa de interés para el primer año, o sea, para los primeros 6 bimestres, y otra tasa de interés para el segundo año, o sea, que contempla de los periodos 7 a 12. Entonces, como tienen distinta tasa de interés, tenemos que trabajarla como series individuales. Entonces, la primera serie de 6, nosotros decimos de que P es igual a 1.500.000 multiplicado por 1 más I a la 6 menos 1 sobre I que multiplica 1 más I a la 6. Y a esto le sumamos, bueno, pero entonces analicemos dónde nos cayó este valor presente de estas primeras 6 cuotas. Nos cayó en el periodo 0. Y recuerden de que las 14 cuotas las tenemos que llevar al periodo 0.
Entonces ya tenemos 6 cuotas en el periodo 0. Vamos a sumarle las otras 6. Entonces, más 1.500.000 que multiplica a 1 más, y miren que la tasa de interés ya es la del segundo año. En la primera serie trabajamos con la tasa del primer año y en la segunda serie trabajamos con la tasa de interés del segundo año. Entonces, 1 más i a la n menos 1 sobre i que multiplica 1 más i a la 6, miren, porque la segunda serie también es de 6 cuotas. Pero de esta segunda serie el valor presente nos cayó en el periodo 6. Recuerden de que la primera cuota de esta segunda serie está en el periodo 7. Entonces el valor presente nos cae en el periodo 6. Tenemos que llevarla al periodo 0 y para eso tenemos que multiplicar ese resultado de la segunda serie. Lo multiplicamos por 1 sobre 1 más i a la 6. ¿Por qué a la 6 también? Porque como está en el periodo 6 y la tenemos que llevar al periodo 0, tenemos que recorrer 6 periodos para llegar a 0. Muy bien. A esto le sumamos las 2 cuotas extras. Recuerden que tenemos 2 cuotas extras, una en el periodo 4 de 5 millones de pesos y otra en el periodo 8 también de 5 millones de pesos. Entonces vamos a trabajar independientemente con cada una de las dos. Entonces tenemos la primera cuota que es de 5 millones de pesos y la dividimos por 1 más i a la 4. ¿Por qué a la 4? Porque está en el periodo 4 y la tenemos que llevar a 0. Entonces elevamos a la 4 para que del periodo 4 la llevemos al periodo 0. Por eso elevamos a la 4. Y a esto le sumamos el valor de la segunda cuota de 5 millones de pesos que se encuentra en el periodo 8. Recordemos de que el cambio en la tasa de interés se da en el periodo 6. Entonces, yo no puedo llevar estos segundos 5 millones de pesos de una vez a 0. ¿Por qué? Porque es que esta cuota tiene 2 periodos con intereses del segundo año y 6 periodos con intereses del primer año. Entonces, yo la tengo que llevar a 0, pero entonces, como estoy en 8, la tengo que llevar a 6 primero, con exactamente a 6, o sea que tengo que recorrer 2 periodos de 8 a 6, pero con la tasa del segundo año, que es 3.5%. Y después multiplicar eso por 1 sobre 1 más i a la 6, porque es que en esta parte que les estoy mostrando acá, al hacer esta operación me cae en el periodo 6. Yo no puedo dejar ese valor en 6. Yo la tengo que llevar al periodo 0 aplicando esta. Miren acá la ecuación 1 más i a la 6 para poder llevar 6 periodos hacia atrás, desde el periodo 6 hasta el periodo 0. Entonces, ya en esta forma yo ya tengo las 14 cuotas en el periodo 0. O sea, 12 cuotas iguales y 2 cuotas extras. Al resolver esa ecuación, encontramos de que el valor del préstamo es de 22.465.155 pesos. Muy bien. En la solución de este problema se puede observar que la serie de 12 cuotas iguales bimestrales se convirtió en 2 series de 6 cuotas, como se lo dije anteriormente, como consecuencia del cambio en la tasa de interés en el periodo 6, ya que para el primer año esa tasa de interés es del 3,68% bimestre vencido y pasa al 3.5% bimestre vencido para el segundo año. Al aplicar la fórmula de valor presente en la primera serie de 6 cuotas, o sea, de 1 a 6, el valor presente cae en el periodo 0. Recuerden que se lo mostré allá cuando estábamos trabajando la ecuación de valor, que es donde se necesita. Todo lo tenemos que llevar al periodo 0. En cambio, al hacer el mismo procedimiento para la segunda serie de 6 cuotas iguales, o sea, de la 7 a la 12, el valor presente cae en el periodo 6. Como se necesita que esté en el periodo 0, tenemos que llevar dicho valor resultante, que se nos convierte en una sola cantidad, al periodo 0, o sea, 6 periodos hacia atrás. De igual manera se procede con las cuotas extras de 5 millones de pesos. Ok. ¿Qué?
Ok, esos problemas con cambio en las tasas de interés son de mucho cuidado y cuando los estemos resolviendo tenemos que eh, observar dónde es que se está presentando el cambio en las tasas de interés, porque eso nos afecta al desarrollo del problema. Vamos a entrar a un tema que es el de la capitalización continua. ¿Qué es esto? La capitalización continua es aquella que se hace de manera permanente, utilizando siempre una tasa de interés nominal que se capitaliza en periodos tan pequeños como el día, la hora, el minuto. Es muy útil en aquellas economías con altas tasas de inflación. En esta clase de capitalización, el número de periodos de capitalización n tiende al infinito. Las fórmulas utilizadas en esta sección son la tasa efectiva anual en capitalización continua se calcula de la siguiente forma. I sub E es igual a E a la R minúscula menos 1. Recordemos de que R minúscula es la tasa nominal anual. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, ya sabemos de que I sub E es la tasa efectiva anual. Sabemos de que E, esta E que aparece acá, ese siempre va a ser un factor, ese va a ser un valor único. Es como, recuerden el valor de pi en geometría. Acá tenemos este valor de E que es de 2,71828182,8. Y R minúscula es la tasa nominal anual. Ok, entonces este numerito no lo tenemos que aprender de memoria. Mire que no es difícil. 2,71828182,8. El valor presente y valor futuro con capitalización continua se calcula de la siguiente manera. El valor futuro es igual a P que multiplica a E a la Rn. Ahí tienen las formulitas, ustedes pueden bajar el documento, le pueden tomar fotos, lo que sea, para que resuelvan sus problemas de los talleres. P es igual a F que multiplica a 1 sobre E a la Rn. Mire que estamos despejando ahí P, entonces esta E a la Rn pasa a dividir F. Esas son las dos formulitas que estamos viendo. Ok. Ejemplo, calcular la tasa efectiva anual de una tasa de interés del 26% nominal anual que se capitaliza de manera continua. Entonces, miren de que I sub E es igual a E a la R menos 1. Hacemos los cambios en la fórmula y encontramos de que I sub E es igual a 29,6930%. Valor presente y valor futuro para una sola cantidad. Entonces, vamos a ver los ejemplos para que practiquemos con eso. Entonces tenemos hallar el valor acumulado dentro de 3 años de un ahorro de 10 millones de pesos que se hace hoy y la entidad financiera reconoce un interés del 14% nominal anual que se capitaliza de manera continua. Acá le hacemos el seguimiento a la fórmula, ya vemos de que acá tenemos el valor de P, que es el valor del ahorro que estamos haciendo hoy, lo multiplicamos por E a la R minúscula N, son 3 años, y encontramos el valor futuro de 15.219.620. Otro ejercicio es encontrar el valor depositado por usted hace 3 años, hoy lo retiro y la entidad financiera le entrega la suma de 15.219.620. Se sabe que la entidad financiera le reconoció un interés del 14% nominal anual y se capitalizó de manera continua. Entonces tenemos, hagamos el esfuerzo de visualizar la fórmula y hacemos los reemplazos por sus respectivos valores. Tomémonos la molestia de un lápiz, una hojita y vamos haciendo los reemplazos para que ustedes se vayan acostumbrando a las fórmulas y la forma como se toma la información
en dicha fórmula hasta llegar al resultado. Vemos de que el resultado es de 10 millones de pesos, que es lo que se nos dio el problema anterior. Otro tema es el valor presente y valor futuro para una serie de cuotas iguales con capitalización continua. Acá tenemos las fórmulas a utilizar, que son las siguientes. Para calcular el valor de P, es igual a la anualidad, que multiplica 1 menos E a la menos Rn sobre E a la R menos 1. Tenemos de que a partir de esta fórmula nosotros podemos calcular el valor de la anualidad conociendo P. Miremos acá la fórmula donde hay un reemplazo, y lo mismo para F y para A conociendo F. Entonces acá vamos a tener estas formulitas, vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos cómo las reemplazamos, pero nosotros vamos a tener a disposición todas estas fórmulas. Pues no hay necesidad de que se las aprendan de memoria, sería muy bueno, pero si las tienen ahí copiadas, lo importante es de que ustedes sean capaces de resolver algún problema que se les pueda presentar. Un primer ejemplo que podemos ver para esto del valor presente y valor futuro de una serie de cuotas iguales que se van a capitalizar continuamente es el siguiente. Entonces tenemos que en el número 1 tenemos que Manufacturas Fibran Limitada deposita 3.500.000 durante 7 años en un banco que le reconoce el 18% nominal anual con capitalización continua. Al final del año 7, ¿qué cantidad puede retirar? Entonces acá tenemos un resumen de lo que es la información que nos está dando el problema. Vamos a ver cómo hacemos la ecuación de valor, donde F es igual a 3.500.000, que viene a ser la anualidad. Vemos acá E, recuerden de que es un factor, es un solo valor, que nos lo aprendemos de memoria, 2,71828182,8, y eso lo elevamos a la Rn menos 1, y acá tenemos E a la R minúscula menos 1. Entonces, resolviendo este problema con las fórmulas que vimos anteriormente, nos da de que el valor futuro es de 44.818.517. Un segundo problema nos dice que cuánto tiene que depositar anualmente la señora Patricia en un banco que le reconoce el 16% nominal anual con capitalización continua para cancelar la cuota inicial de 45 millones de pesos de un apartamento que quiere comprar dentro de 4 años. Hacemos un resumen de la información que nos da el problema. Acá lo tenemos, F es igual a 45 millones, el número de años es de 4, E, el valor que ya conocemos, que es un factor ahí que tenemos que saberlo de memoria, R, que viene a ser la tasa de interés nominal anual, que es del 16%, y nos piden calcular la anualidad. Vamos a ver la ecuación de valor. Acá vemos la ecuación de valor, tenemos de que A es igual a los 45 millones que nos están dando en el problema. Miren que lo calculamos de acuerdo a la fórmula que ya tenemos, y el resultado final es una anualidad de 8.709.615. Miren de que si nosotros sabemos reemplazar los valores que nos da el problema en cada una de las variables, pues es fácil encontrar la solución. Ustedes van a tener esas fórmulas a la mano, de manera pues de que pueden practicar resolviendo todos los ejercicios. Ahí tienen las respuestas, de manera pues de que quedaría muy bien de que ustedes se tomen la molestia de papel y lápiz y una calculadora y empezar a reemplazar de acuerdo a la ecuación de valor que tenemos que montar, y como ustedes van a tener a la mano las fórmulas, pues les va a quedar muy fácil. El de este ejercicio que nos están pidiendo, el resultado final es de 8.433.883. Háganlo a ver si a usted les da el mismo resultado. Un cuarto ejercicio nos dice
¿Cuál será el valor de cada una de las cuotas anuales que usted debe depositar durante 8 años para no depositar hoy la suma de 4.700.000? El banco reconocerá un interés del 13% nominal anual con capitalización continua. Acá tenemos un resumen de la información que nos da el problema. Ahí la podemos apreciar, una P de 4.700.000, 8 años que es el número de periodos. Tenemos E, que ya sabemos que es igual a 2,7182818228, y R minúscula, que es del 13% nominal anual. Nos están pidiendo el valor de la anualidad. Entonces, en la ecuación de valor decimos de que A es igual a 4.700.000, que es el valor de P. Tenemos acá la fórmula de A conociendo P y la aplicamos, hacemos los reemplazos correspondientes y llegamos a un valor de la anualidad de 1.009.198 pesos. Miren de que si tenemos la fórmula es muy fácil llegar al resultado, máxima que tienen la muestra ahí. Hemos llegado al final de la clase, pues encontramos de que vimos temas que nos llamaron la atención, que los resolvimos fácilmente y que estoy seguro a ustedes les ha gustado. Y en la próxima clase vamos a tener más novedades y yo sé que el tema les va a gustar mucho. No me queda sino pues darle las felicitaciones porque hemos culminado entre todos con éxito esta clase del curso de matemáticas financieras, método fácil de aprender y que te harán triunfar en tu vida profesional. Ya sabes calcular el valor presente y el valor futuro de algunos casos especiales con series de cuotas iguales y también con capitalización continua. Miren que todos estos temas ustedes con absoluta seguridad lo abordan en sus clases en las universidades o tienen algunas operaciones financieras, bien sea como profesionales y que tienen funciones en el área financiera y que son inversionistas, en fin, en alguna forma van enriqueciendo sus conocimientos financieros. Anímate a dar el siguiente paso que te ascenderá un peldaño más en la escalera que te llevará al éxito profesional. Héctor de Jesús Cadavid Jiménez, los invito a que me visiten en www.matemáticafinancierafacildeaprender.com y también en YouTube, Miscelánea Empresarial, Héctor Cadavid Jiménez. Acá está mi correo que también me pueden escribir ahí y tendrán respuesta oportuna. Gracias, mil gracias a todos. Que tengan un resto de día muy feliz. Se cuidan, con esta pandemia nos tenemos que cuidar y hasta pronto.